Los mercados han estado enviando señales claras, indicando un cambio en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal y su impacto más amplio en las clases de activos y en la dinámica fiscal. Hoy exploraremos qué significa esto para la política monetaria, por qué importan los rendimientos de largo plazo, la tensión entre valoraciones y ganancias y los riesgos fiscales que pueden pesar en el futuro. Soy Johanna Bota y hoy me acompaña Catherine Rooney Vera, directora general y estratega de mercados de StoneX. Hola Catherine, bienvenida. Hola, Johanna. Un placer estar aquí contigo. Quiero comenzar con lo que estamos viendo en los mercados. El dólar está perdiendo fuerza, el oro sigue subiendo y los rendimientos van a la baja. Señales que la Fed podría estar cerca de un nivel neutral. ¿Qué nos dice esto sobre cómo los inversionistas están interpretando las prioridades de la Fed en este momento? Tocaste el punto más importante y efectivamente los mercados sí están señalando que la Fed debe de estar muy cerca a la tasa neutral. El dólar en lo que vamos del año ha caído 10% y el oro ha subido 45%. Y recientemente lo que hemos visto es que los rendimientos de los tesoros se han ido moderando. Los inversionistas nos están diciendo del mercado que la Fed va a priorizar más el empleo, incluso si la inflación se mantiene por encima de la meta, que es 2%. Esto coincide con lo que nos dice el dots plot de la Fed, que apunta a dos recortes más en este año, en octubre y en diciembre. El presidente del Banco Central pues dijo que el dot plot debe ser interpretado en términos probabilísticos y no binarios, dijo él. Lo que interpretamos nosotros como que las probabilidades de dos recortes más, el presidente del Banco Central piensa que es un poquito por encima del 50%. En resumen, lo que nos dice es que la Fed se inclina más hacia la parte del doble mandato del empleo versus la inflación. Y yo creo que sí, efectivamente, la Fed está en un proceso de recortes que incluye dos más para 2025. Ya veo. Y cuando miramos al bono a 10 años, los rendimientos se están viendo influenciados tanto por las expectativas de tasas de corto plazo como por la prima por plazo. ¿Hasta qué punto los riesgos fiscales y las decisiones de deuda están moviendo este balance ahora? Sí, tienes razón, el rendimiento de 10 años del Tesoro refleja tanto las expectativas de qué es lo que va a hacer la Fed de corto plazo como la prima de riesgo que volvió a ser positivo este año debido a los déficits fiscales y probablemente seguirá siendo. Aún así, lo que estamos viendo es de que las decisiones del Tesoro y la expectativa de recortes de la Fed han ayudado un poquito a aliviar la presión de la parte larga de la curva, con subastas estables, con recompras mayores y mayores ingresos por el tema de las tarifas. Eso es un fenómeno temporal, pero lo que ha sorprendido todo el mundo, Johanna, es la magnitud de esos ingresos. Estamos hablando de 500,000 millones de dólares anualizados que han entrado en los cofres de los Estados Unidos debido y desde el día de la liberación, como lo llamamos. Ok. Bueno, dicen que la política monetaria hoy es solo un poco restrictiva, con muy poco espacio para maniobrar. ¿Quiere decir eso que la Fed seguirá paciente, salvo que el mercado laboral se deteriore? Eso puede ser una mala sorpresa a los mercados, Johanna, porque efectivamente lo que dijo Beth Hammett, que es la presidenta del Banco Regional de la Fed de Cleveland, ella señala que la política monetaria hoy en día está cerca a neutral, con muy poco margen para recortar más. Eso en la inflación, eso es con la inflación por encima de 2%. Y ella lo que piensa es que los recortes serán graduales y solo se van a acelerar si vemos un debilitamiento en el empleo. El mismo Jay Powell confirmó que los riesgos se han ido desplazando hacia el mercado laboral y la verdad es que los datos pues apoyan esta visión porque las condiciones financieras son acomodaticias todavía, a pesar de que la tasa de la Fed siga a 4%, que históricamente es una tasa alta. Entonces, la Fed optará por recortes medidos, no un ciclo rápido. Otra vez, menos de que haya
un empeoramiento en la parte laboral. Ahora, las valoraciones están elevadas, pero las utilidades siguen superando las expectativas. ¿Cómo ves que se desarrolle esa tensión en las acciones estadounidenses y en los mercados globales? Es interesante porque en un gesto muy poco común, el Fed Chair, el presidente del Banco Central, Powell, reconoció explícitamente que las acciones americanas están bastante altamente valoradas. Eso no suele pasar. Y que él dijo que la Fed las vigila, que sabíamos todos, pero él lo dijo como parte de las condiciones financieras. Aunque no ve un riesgo elevado, dice él, no ve un riesgo elevado de estabilidad. Las valoraciones por sí solas no hacen tumbar los mercados. Los mercados no mueren de vejez. Eso no es cierto. Tiene que pasar algo, un shock geopolítico, un shock económico. Pero hoy en día, a pesar de los aranceles, a pesar de que las tasas siguen bastante altas en términos históricos, las ganancias corporativas siguen siendo muy buenas. Y las proyecciones de la Fed en términos económicos, de inflación, todos pintan bastante bien para el año que viene. Entonces, mi punto aquí es que si todo este panorama falla de alguna manera, pues entonces las valoraciones que sí están un poco elevadas van a fallar y vamos a ver una corrección en los mercados. Pero el escenario base mío es de que realmente la economía va bastante bien, no estamos en esta inflación, no estamos en recesión y el impacto de los aranceles ha sido mucho más insignificativo que muchos habíamos esperado. Ahora, por lo general, los cierres de gobierno, que es lo que está pasando ahorita, no provocan recesiones, pero el contexto fiscal actual se siente un poco diferente. ¿Qué efecto Sí. podría tener este riesgo en los mercados? ¿Y crees que eso podría empujar a la Fed a recortar tasas más rápido? Puede hacer que la Fed recorte más rápido, depende de la duración y depende de cuántas personas quedan desempleadas de manera permanente, porque acuérdense que siempre hay unos pues despedidas, pero son temporales, ¿sí? Los cierres del gobierno suelen golpear al sentimiento sin duda alguna, pero como dices, no causan recesiones. Normalmente son muy breves y de poca duración, aunque desde 1988, 81, la mitad han coincidido con caídas en el S&P 500 de un 5% por ahí. Entonces debemos de esperar un poquito de volatilidad. Hoy el riesgo lo veo mayor. ¿Por qué? Porque el estrés es fiscal, porque a pesar de que los ingresos a los cofres de los aranceles han ayudado bastante, a pesar de eso, los costos de la deuda, porque la tasa es alta, porque tenemos mucha deuda, porque tenemos un déficit fiscal muy alto, pues entonces hace de que la cobertura de ingresos para los pagos de interés sea menos que en tiempos antes. Entonces eso me preocupa un poquito, pero al final de cuentas no esperamos jamás en la vida un impago en los tesoros, no va a pasar. Y si efectivamente con el cierre, si las licencias temporales se vuelven pérdidas permanentes, pues ahí, ya que Pablo está muy enfocado en lo que es el sector laboral, pues puede llevar a cabo más recortes que lo que estamos esperando. Bueno, Catherine, muchas gracias por tu tiempo y gracias a ustedes. Para más contenido financiero, por favor, danos un like y síguenos en YouTube.